Bienvenidos, amantes de lo imposible. Soy José M. Aldasoro, escritor de ciencia ficción, y estás en la ciencia detrás de la ficción. Hoy nos vamos a meter en un jardín tecnológico de esos que te hacen mirar el espejo y preguntarte: si mañana me metiera en un pendrive, ¿seguiría siendo yo? Me refiero a las pilas de Altered Carbon, las Cortical Stacks, esa maravilla o terror que permite guardar tu mente en un disco metido en la nuca y, cuando hace falta, copiarte en otro cuerpo como quien cambia de camiseta. En el universo de Richard K. Morgan, la mente, el famoso DHF o Digital Human Freight, se graba en el stack o en la pila. El cuerpo es una funda, y si te revientan la pila, entonces sí que mueres de verdad. Si no, te cambian de funda y a seguir. Y para los viajes largos te transmiten como datos a otra estrella y te imprimen allí. Suena elegante, práctico y un poquito macabro, lo sé. Pero la pregunta de este podcast es la de siempre. ¿Cuánta ciencia hay detrás de esta fantasía? ¿Y dónde empieza la magia marciana? Vamos a trocearlo como un buen cocido. Primero, ¿qué demonios habría que capturar para guardar una persona, entre comillas, en un cacharro, en un pendrive? Bueno, nuestro cerebro es una selva eléctrica con unos 86.000 millones de neuronas. Ojo, la cifra tiene su margen de discusión, pero es la mejor estimación actual. Todas conectadas por cientos de billones con B de sinapsis. Esa maraña cambia a cada instante. No solo importan los cables y su disposición, sino el peso de cada sinapsis, el patrón de disparos, la química que modula los ritmos del sueño que consolidan recuerdos y todo ese festival bioelectrónico. El dato frío vale como punto de partida: 86.000 billones de neuronas. Y sí, ya estoy oyendo a la vecina del quinto: pues a mi cuñado con 2 le vale. Vale, pero no, en serio, hablamos de un sistema descomunal. ¿Y cuánta información es eso? Aquí la literatura da horquillas que van de centenares de terabytes a petabytes, si solo fotografiamos la conectividad y la fuerza de la sinapsis. Y eso sería la versión light. Porque si pretendemos capturar también el estado dinámico, cómo están disparando esas neuronas en ese milisegundo, la cifra se dispara que da gusto. Pero con la foto estática que te llevas, ya un buen susto. Imagina que una copia básica de ti ocupa, pongamos, del orden de cientos de teras a varios petabytes. ¿Es una salvajada? Pues sí. ¿Es imposible de almacenar? Pues depende de la tecnología. Y ahora abrimos el cajón de las maravillas. Primero, el soporte en Altered Carbon, la pila o stack, es un discocito milagroso. Primero, el soporte en Altered Carbon, la pila, es un disco milagroso de origen alienígena. Nosotros no tenemos metal marciano, pero tenemos ideas. En el mundo real se está cociendo el almacenamiento óptico en vidrio en 5D, 5 dimensiones. Esto es, graban nanoestructuras con láser en cuarzo que podrían aguantar miles de millones de años y soportar temperaturas que dejarían tiritando a un volcán, con capacidades teóricas por disco del orden de cientos de terabytes. ¿Te cabe un yo ligerito en un par de cristales de estos? Técnicamente podría empezar a caber. Otra vía aún más loca y potentísima es almacenar en ADN, ojo, en ADN, densidades de hasta 215 petabytes por gramo. ¿Pero cuál es el problema? Hoy escribir y leer esos datos es lentísimo y carísimo, más de museo que de un uso diario. Pero como archivo frío, es el sueño húmedo de los archiveros del futuro, es decir, para la pila como bóveda. Hay candidatos serios, como un SSD en caliente que lee y escribe tu vida en tiempo real. Pero nos falta todavía mucho. Segundo, el cableado con tu cerebro. Aquí empieza lo de sujétame el cubata, chato. Ya existen interfaces cerebro-máquina que permiten a una persona paralizada mover un cursor, escribir o incluso hablar a través de un decodificador de actividad cerebral. El primer participante humano de Neuralink mostró
control de cursor y tecleo con la mente. No es magia, son electrodos detectando los picos de neuronas y algoritmos que los traducen en acciones. Y fuera de Neuralink, grupos académicos han logrado decodificar habla, palabras enteras y hasta expresiones faciales en un avatar, usando matrices de electrodos sobre la corteza. ¿Una especie de lectora total de la mente? No, ni de broma. ¿Una, entre comillas, grabadora que te reescriba recuerdos al vuelo? Todavía menos. Pero como prueba de que podemos leer trocitos útiles del cerebro humano y devolverlos como salida funcional, el terreno es real y avanza cada año. Y no solo leemos, también se está cerrando el bucle hacia abajo, del cerebro a la médula y los músculos. En 2023, un puente digital cerebro-espina permitió a un hombre con lesión medular volver a ponerse de pie y caminar con la ayuda de implantes que captaban su intención motora y estimulaban la médula espinal. Y esto no es ciencia ficción, es ingeniería con electrodos, aprendizaje automático y fisiología exquisita. Si piensas en reinstalar una mente en una funda, necesitarás cientos de estos puentes: visión, tacto, etc. Dolor, placer, hambre, equilibrio, la lista es kilométrica. Ya tenemos piezas sueltas que funcionan. El rompecabezas entero es lo gargantuesco, si me permitís la expresión. Tercero, el asunto de la memoria. Una pila que merezca ese nombre no puede ser solo almacenamiento pasivo. Tiene que estar sincronizada con tu cerebro vivo, como un espejo digital. Lo que aprendes, lo que olvidas, lo que sueñas. Sabemos que los recuerdos se consolidan en parte durante el sueño y que hay neuronas que forman el sustrato físico de memorias específicas. De hecho, en ratones se han creado recuerdos falsos activando con luz esas células marcadas previamente. ¿Eso nos da una especie de API para editar recuerdos en humanos? No, calma, vamos despacio. Nos dice que la memoria es distribuida, plástica y que se puede manipular en modelos animales con precisión quirúrgica. Llevar eso a una pila humana que sincroniza sin perderte por el camino ya es el Everest con chanclas. Algo imposible de momento. Cuarto, la fotografía total del cableado, el famoso mapa completo del cerebro, que muchos confunden con ya tengo a la persona en un pen. No, no es lo mismo. Hoy podemos mapear con microscopía electrónica volúmenes minúsculos de cerebro humano a resolución nanométrica y obtener un zoo de sinapsis, axones y dendritas. Pero hablamos de cubos de 1 nanómetro, que ya no son monstruos de datos. Se han llegado a completar incluso el conectoma de una larva de Drosophila entera. Un hito precioso, pero suyo cabe en una cucharadita comparado con el tuyo. Para un cerebro humano entero, a esa resolución nos vamos a hexa o zettabytes y años de escaneo automatizado. Es decir, es posible en trozos y para bichos pequeños. Para nosotros todavía es un Titanic. Quinto, la transferencia de los datos. En la serie, ¿pero qué sí puedes hacer? Usa láseres y mucho pulso fino. De hecho, NASA ha demostrado enlaces ópticos profundos con experimentos de SOC a 19 millones de millas e enviar un vídeo a 4K a 267 megabits por segundo, a distancias marcianas. Unos pocos megabits. ¿Y si tu mente comprimida ocupa, digamos, 300 teras? Pues a 267 megabits por segundo tardarías unos 104 días de transferencia. Y eso cuando estás relativamente cerca. A 8,3 megabits por segundo te tiras años. No es que sea imposible mandar gente en datos. Si aceptas la latencia y el coste energético, es que de instantáneo nada. Y no por cabezonería, sino porque el universo tiene límites muy bajos. Sexto, la energía y el calor. Tu cerebro funciona con unos 20 vatios, lo que una bombilla antigua llamaría siesta. Los ordenadores que simulan redes neuronales de tamaños, pero incluso esas joyitas están en la guardería al lado de un cerebro humano. Traducción al castellano llano. Para que una pila te corran en tiempo real, todo tu ser, sin freírte la nuca, necesitamos un salto de eficiencia que hoy no tenemos.
Y bueno, y que sea seguro, estable y que no le afecte a un imán en el arco de seguridad del súper, claro. Imaginaoslo. Séptimo, bajar a una funda. En Altered Carbon lo resuelve con clones de tu cuerpo o cuerpos diseñados y te atornillan y punto. En nuestra realidad, lo más cerca que estamos de cambiar piezas, entre comillas, a ese nivel es la medicina regenerativa y los trasplantes. Ojo, a la xenotransplantación, ¿eh? En 2024 se implantó con éxito un riñón de cerdo modificado genéticamente en una persona viva. Aún así, esto es sustitutivo de órganos, no, entre comillas, imprimir un cuerpo entero a demanda en una semana. Fabricar una funda humana, un cuerpo entero, adulto. Ahora bien, la bomba filosófica y legal. ¿Pero eres tú realmente o una copia? Si destruyes el original mientras transfieres, algunos aceptan la continuidad. Si aparecen dos túes, pues la cosa se vuelve un poco más complicada. La identidad personal deja de ser un numerito único y pasa a ser una relación de continuidad psicológica. Altered Carbon prohíbe el doble enfundado, por alguna razón. Dinamita la idea de persona unitaria y el derecho penal y civil se dividen como un castillo de naipes al viento. En el mundo real ya hay gente escribiendo normas antes de que esto estalle. Chile fue el primer país en incluir la protección de neurorights, neuroderechos, de la privacidad mental, en su constitución. ¿Te imaginas un derecho a no ser copiado? ¿Un derecho a la desconexión de la pila? Pues ríete, pero ahí vienen las cookies. Bien, ¿y si intentamos ponernos serios como los ingenieros de las pilas? Vale, vamos a ello. Hagamos un checklist de mínimos para que la pila funcione como la obra de Morgan. Primero, una interfaz cerebral de altísima densidad, estable durante décadas, capaz de leer y escribir millones de canales sin hacerte un sudoku de cicatrices en la corteza. Hoy llegamos a cientos o miles de electrodos, combinando invasivos y no invasivos, con decodificadores que reconstruyen señales motoras o del habla. Falta 6 órdenes de magnitud y resolver biocompatibilidad crónica. 2. Un modelo de compresión neurosemántica que reduzca tu estado mental a un archivo soportable sin perder lo que te hace a ti ser tú. No basta el conectoma, hay que capturar pesos sinápticos relevantes y quizá estados de redes en ventanas temporales. 3. Un soporte físico de alta capacidad, resistente, con lectura y escrituras rápidas. El vídeo 5D suena a archivo entero, el ADN a biblioteca universal, pero la pila necesita la velocidad de un SSD y la longevidad de un sarcófago. 4. Comunicaciones de alta banda para los backups y transferencias. Los láseres del espacio nos enseñan que se pueden mantener cientos de megabits a distancias solares y algunos megabits a distancias marcianas, pero interestelar significa latencias de años y una factura energética seria, 5. La ciberseguridad y criptografía, cuántica o lo que toque para que no te hackeen los recuerdos. Una pila sin verificación de integridad, sin firmas y sin redundancia es una receta perfecta para el asesinato perfecto. 6. Un marco ético legal que reconozca a la persona más allá del cuerpo y mecanismos de consentimiento, herencia, responsabilidad y derecho al olvido que no conviertan la inmortalidad en una cárcel de backups. 7. Una funda que no sea solo caparazón, sino un sistema sensoriomotor decente con homeostasis. No quieres despertarte en una funda barata, con el vestibular de oferta, créeme. Vamos, venga, volvamos a 2 problemas gordos en Altered Carbon: la inmortalidad por backup y la transferencia interestelar. Lo de los backups tiene truco. Si mantienes copias frecuentes fuera de tu pila, puedes volver desde una versión anterior, como pasa en la serie. El problema es lo que pierdes entre la última copia y tu muerte, más la pregunta de ¿y si tú sigues siendo tú de verdad? Desde el punto de vista informático es trivial, restauras un backup y punto. Desde el punto de vista subjetivo, igual te despiertas sintiendo que faltan 2 semanas de tu vida, y eso no es un bug, es que faltan de verdad. Desde el punto de vista legal,
Tu yo restaurado podría reclamar continuidad desde la red social, imaginaria, aseguradoras, divorcios y testamentos con varias copias concurrentes. El mayor peligro técnico es algo más pedestre, más común: la corrupción de datos. Una pila necesita energía de locos, redundancia geográfica y protocolos de verificación, porque si un bit flipa y lo que cambia es un recuerdo clave, imagínate. Eso es daño, es edición, es calumnia, es control, es autoridad. Quien lo autodita, son cuestiones que hay que pensar. Esto nos convertirá a los notarios del futuro en criptógrafos y a los médicos en otras personas. No sé si reír o llorar, pero bueno, me pasa a menudo con estas cosas, le doy mucho a la cabeza. La transferencia, pues ya lo hemos dicho, no puede ser instantánea. Con la física actual es imposible de momento, pero sí puede ser práctica. Si te da igual tardar meses y tienes una copia en tránsito, la NASA nos ha enseñado que con láseres bien apuntados hacemos milagros. Más. ¿Qué soluciones nos da la ciencia ficción? Agujeros de gusano, atajos topológicos del espacio-tiempo. Pues suena la magia, porque de momento lo son. El guión de Morgan te perdona ese alto en la física, pero aquí no. Venga, pues más. A la Tierra, con lo que sí es ciencia de hoy, y huele a pila, aunque sea lejana. 1. La restauración funcional, desde hablar mediante un decodificador hasta mover brazos robóticos con feedback háptico. El campo madura y cada año salen papers que hace 5 años parecían fanfictions. 2. Los mapas conectómicos, de precisión, que aunque hoy sean juguetes de cubo de milímetro, están enseñando muchísimo de cómo se diseña un tejido neuronal real y cómo varía persona a persona, cosa clave para cualquier comprensión de quién eres. 3. Los soportes ultraduraderos, tipo vidrio 5D, que no te van a montar una pila en la nuca, pero sí podría ser el disco respaldo, donde metas un yo del año pasado y lo dejes enterrado bajo tu olivo, como ocurre en otras novelas, por ejemplo en los Aternums. 4. Los marcos éticos emergentes. Hola, Neurolights, ¿dónde estáis? Por ejemplo, estos ponen límites sensatos a lo que se puede leer y escribir del cerebro ajeno, y que quizá un día digan, esto no se copia sin ti. 5. Las comunicaciones ópticas profundas que hacen verosímil mover muchísimos datos por el sistema solar. En conjunto son piezas de un puzzle que no encaja, aún, pero que te permiten construir versiones light, pequeñas, de cosas que hace 20 años eran pura fantasía, pura magia. Y ahora lo que te gusta de verdad, lo que yo sé que te mola. Entonces, ¿es posible una pila como las de Altered Carbon? Pues la respuesta honesta y con la mano en la pila, como podría decirse, es un concepto que mezcla 3 capas. Una plausible, otra muy difícil y otra hoy físicamente imposible. Plausible, pues eso es guardar grandes pelotas de información, cantidades de información brutal, personal, en soportes resistentes. Leer y escribir trocitos de cerebro para restaurar funciones o mapear tejido con demencia de detalle. Trasladar enormes cantidades de datos por el espacio si aceptas la latencia. Y muy difícil, construir una interfaz bidireccional con millones de canales, estable por décadas, que sincronice tu estado mental a tiempo real con un dispositivo. Y llegado el caso, lo reinstales sin traumatismo identitario. Físicamente imposible a día de hoy, la transferencia instantánea o cualquier transporte superlumínico de información o materia. Si en el futuro la física nos sorprende con atajos, apúntame, que voy para allá, pero de momento no hay manera. Y aún con todo queda lo más resbaladizo la pregunta de si la continuidad subjetiva, eso que se siente como yo, se mantiene cuando el soporte cambia. Déjame acabar con un apunte de escritor, que para eso estamos aquí. Las pilas funcionan en la saga no solo porque hay metal alienígena y una ingeniería que ni los dioses griegos, sino porque Morgan entiende el truco narrativo. No es la tecnología lo que nos engancha, sino lo que hace con nosotros. La pila desnuda preguntas que ya estaban. ¿Somos un patrón? ¿Somos una materia? ¿Cuánto futuro compramos cuando estiramos la vida y qué precio pagamos en la humanidad?
¿Hay justicia si puedes reencarnarte en un cuerpo premium? Pero por eso en Altered Carbon nos pega tan fuerte, porque convierte la identidad, la desigualdad y la memoria en hardware, y entonces el conflicto moral se vuelve tangible, literalmente palpable en la nuca. Ahí, amigos míos, es donde la ciencia empuja a la ficción, y la ficción devuelve la pelota con efecto, poniendo nuevas preguntas en la mesa de la ciencia. Así que parece sexy, ¿verdad? Si mañana te ofrecen una pila, pide hoja de especificaciones, capacidades útiles, velocidad de lectura, redundancia geográfica, garantía en años luz, etc. ¿Qué latencia tiene la transferencia a Harlan's World? Y sobre todo, ¿quién firma que al otro lado, quien despierta, eres tú y no tu primo, el de los chistes malos? Si no tienes respuestas, que te inviten a un café. Y si las tienen, igual también, porque eso merece conversación larga. Yo, por si acaso, me voy guardando copias de seguridad en el mejor medio que tenemos por ahora, las historias que contamos. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y tienes más en mis canales de redes sociales y de YouTube. Y recuerda, si algo parece imposible, es que probablemente vale la pena imaginarlo.